Hermanos míos en la fe, estamos aquí para saludarlos, a toda la familia cristiana. Dios me los bendiga, queridas hermanas y fieles hermanos en la fe. Ya estamos aquí. ¿Cómo has estado, querido hermano? ¿Cómo estamos en las pruebas, en las luchas? Cada día en la batalla, ¿verdad? Pero sabemos que estamos con el victorioso, con el Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, aquel que ha puesto la buena semilla en nuestros corazones. Así es que te doy la bienvenida, queridísimo y fiel hermano en la fe, mi querida hermana, y a todos nuestros amigos que están suscritos a nuestro canal, que no son creyentes, también cómo no bendecirlos y cómo no abrazarlos. Así es que les damos un abrazo bien grande a nuestras amigas y todos nuestros fieles amigos. Ya estamos para meditar en la palabra de Dios. La verdad que se me hizo un poquito tarde, estaba súper ocupada, anoche me acosté bien tarde y estaba haciendo unas cosas, pero estamos ya listos para poder abrir las Sagradas Escrituras y ver lo que el Dios omnipotente, el creador de los cielos y de la tierra, a quien le tributamos honor, gloria, adoración y alabanza, tiene para este día, para alimentar nuestros corazones, para fortalecer nuestras vidas, para iluminar nuestro entendimiento y para ayudarnos a seguir en la lucha diaria. Leamos por un momento, el mundo sigue y nosotros tenemos que seguir también. Nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo, están pasando y seguimos nosotros a la expectativa y solamente pidiéndole a Dios que tenga misericordia de toda la humanidad antes de que vengan esos momentos más difíciles aquí en la tierra. Imploramos a Dios que su salvación llegue, que la luz de Jesucristo ilumine corazones, que las almas puedan salir de las tinieblas a la luz, que la ceguera sea quitada y que la luz del Evangelio pueda iluminar el entendimiento de todos nuestros fieles amigos, amigas y nuestros hermanos en la fe. Seguir siendo, como dice el Señor en su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que tenemos que estar siempre buscando ser fortalecidos en el poder del Espíritu del Señor. Bienvenidos una vez más. Vamos, que seguimos a la expectativa de lo que ocurre con nuestra muy amada Venezuela, ¿verdad? Parece habrá una reunión allá en China, estarán reunidos los mandatarios como Rusia y creo que Irán, no recuerdo, pero bueno, va a haber una reunión allá en China con el señor Xi Jinping, creo que es. Entonces, bueno, veamos qué sucede, veamos los acontecimientos. Yo pienso que estamos en esa evolución, va a haber un nuevo orden mundial y muchas cosas van a suceder. Pareciera que es como la mujer cuando está encinta y va a dar a luz, que estamos como en esos dolores de parto para poder ver nuevos acontecimientos que marcarán ahora la ruta del ser humano, el destino del hombre en su fase final, en su etapa final, porque eso va a ocurrir. Ya ustedes lo saben, nosotros lo dijimos en la meditación anterior, estamos en los principios de dolores. Luego, ¿qué viene? Viene la tribulación. Después de la tribulación estamos mirando a la luz de la palabra de Dios. Después de la tribulación se llevará a cabo aquí en esta tierra la gran tribulación. En la gran tribulación los juicios de Dios serán desatados, serán derramados en esta tierra. Ya ustedes saben, son 4 caballos. Para mí eso es una tercera guerra mundial. En Apocalipsis capítulo 6, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo amarillo y el caballo negro, ¿verdad? Representa la muerte, el hambre que traen las guerras, que más el caballo rojo, bermejo, la sangre que se derrama, la cantidad de muertos que hay cuando se dan las guerras entre los pueblos. Yo les hemos venido invitando a todos nuestros amigos y amigas, no hable de guerra, hable de paz, no hable de guerra, deje la guerra.
y comencemos a buscar la paz. Nosotros somos amantes de la paz, pregoneros de la paz. Deseamos paz, queremos paz, paz con todos, paz con todos. Busca la paz y síguela, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confíen, yo he vencido al mundo, porque mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creemos en Jesucristo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Creemos que Él es el Señor. Adoramos al Cordero, lo adoramos y lo esperamos. Esperamos que Él venga. Nuestro Señor es grande y maravilloso y yo anhelo. Usted no sabe, mi querido hermano o mi amigo, cuánto deseo tengo de poder ver que Jesucristo reine aquí en la tierra, ver su reino, verlo reinar. Así como yo le he dicho al Señor, no me importa la distancia, lo lejos, pero verte reinar. Yo creo que eso llenará de gozo y de alegría a todos aquellos que adoramos al Cordero. De verdad, creo que los ángeles se alinearán, arcángeles, querubines, serafines, toda la corte celestial, creo, estará recontento. Habrá fiesta en el cielo, alegría en los corazones de los habitantes, que espero que estemos aquí en la tierra en ese reinado milenial, 1000 años. Mientras que en este tiempo de la tribulación y la gran tribulación se va a ver el reinado del anticristo de 7 años. 7 años Dios le permitirá reinar al anticristo. Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios bendito, reinará 1000 años en esta tierra. Después de eso, esta tierra será deshecha, será destruida. Lea las Sagradas Escrituras y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra donde por fin more la justicia. Así es que hemos estado meditando en esa mala semilla que pone el enemigo, que Satanás influencia millones y millones de almas aquí en la tierra. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 estamos meditando la influencia satánica, lo que hace el diablo. Cuánto daño, cuánta destrucción, cuántas ataduras. Personas, decía uno de los últimos pasajes que meditamos, que el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Evangelio de Lucas, creo era capítulo 4, 16 en adelante, creo. Entonces decía el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para sacar de la cárcel al oprimido, para abrir los ojos de los que están ciegos y para predicar el año agradable, las buenas noticias, el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. Qué precioso es nuestro Rey Jesús de Nazaret. Así que, por favor, leamos ahora Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice: el Señor Jesús les refirió otra parábola. Ahora va a hablar, meditamos hace pocos días sobre la parábola del sembrador. El sembrador fue a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte cayó en tierra pedregosa. Otra parte de la semilla fue sembrada en tierra espinosa. Y otra cayó en buena tierra, fue sembrada en buena tierra. Ustedes ya saben, el sembrador es nuestro Dios maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, que somos los que estamos evangelizando, tratamos de ir llevando el evangelio y sembrando por el poder del Espíritu de mi Señor el evangelio de la gracia en los corazones, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, esa parte de la semilla que cae junto al camino son aquellos que oyen la palabra con mucho gozo, pero viene el enemigo, dice, les arrebata la palabra del corazón. De ahí les arrebata para que no crean y para que no sean salvos.
Ay, Dios mío, me pregunto cuántos demonios estarán arrebatándole la palabra de Dios a millones de personas que han sido evangelizadas, que han creído en el evangelio de la gracia y se están apartando, se enfriaron, ahora comienzan a negar todo el nombre de Jesús y todos los milagros y maravillas que el Señor ha hecho en todas estas personas. Cuánta gente, porque nos acercamos para ver con mucha fuerza como decía el apóstol Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Veremos la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que tenían la fe del Señor y que eran fervientes y fervorosos, se apartarán muchos, muchos, porque son tiempos de engaño. Dice el Señor en su palabra que en los postreros tiempos van a ser tan peligrosos porque se levantarán espíritus engañadores con doctrinas de demonios que van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos de engaño el enemigo se va a disfrazar hasta como ángel de luz para tratar de arrebatar las ovejas del redil de Jesucristo. Usted, hermano, tiene que estar firme, como dice la palabra del Señor: resiste al diablo y huirá de ti. Porque él anda como león rugiente, él no duerme. Él no está buscando despedazar más a los que ya los tiene cautivos, ahí los tiene prisioneros, y lo que él está esperando que todo tenga en la vida de esta gente que le abrió puertas al infierno y que están esclavos de Satanás, todo tenga un desenlace final que sea fatal, que sea cruel. Pero en cambio a nosotros, como la iglesia del Cordero, el enemigo nos persigue, nos acosa. El enemigo es como una sombra, donde vamos, ahí están los demonios, tratando de perturbar, tratando de llevarnos a hacer cosas ilícitas, cosas que no agraden a Dios. Y aquí, en esta parábola, dice, Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así es el diablo. Él lanza la piedra y luego se esconde la mano. Dice, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los servidores del padre de familia, el dueño de la viña, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? No sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Le preguntan al padre de familia, al dueño de la viña. No ha sembrado buena semilla. ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que nosotros vayamos y arranquemos la cizaña? El padre de familia, el dueño de la viña, les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero, dice el Señor. Hasta ahí el Señor habló la parábola, pero no está la interpretación. Ahora va a darnos la interpretación, porque no solo a sus discípulos, también a nosotros, y la gloria sea solo para Él, que nos da entendimiento por su Santo Espíritu, a quien adoramos y a quien le decimos siempre bienvenido. Enséñanos, capacítanos, instrúyenos, Señor, y guíanos, porque en estos tiempos tan difíciles, donde también hay que cuidar la doctrina
qué predican, qué recibes cada día. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos proteja de todo engaño, de toda mentira, que aprendamos a discernir los tiempos y las sazones que vivimos y que estemos firmes más que nunca en la fe del Señor, en esta fe preciosa que Él ha puesto en nuestros corazones. Pero escuchen, aquí va a dar, entonces dice, despedida. Ahora sigo leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 3, el versículo 36. Porque en el resto de versículos el Señor Jesús habló sobre la parábola de la mostaza, la parábola de la levadura, el uso que el Señor hizo de las parábolas. Y luego en el versículo 36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Escuchemos. Dice, entonces despedida la gente, despedidas las personas, la multitud, entró Jesús en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Le piden, ¿quiénes le piden que le explique, que les enseñe? Le piden los discípulos, dice. Vinieron cuando él ya dice, despidió a la multitud, ya estaban en la casa. Ahí se le acercan los discípulos, había más intimidad, creo estaban un poco más cómodos. Y entonces los discípulos le dijeron, explícanos, Señor, la parábola de la cizaña. ¿Qué pasó? Explícanos para entender. Y el Señor Jesucristo les dijo, respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús de Nazaret. Él es el primero, Él es el Señor de la palabra de vida. Él es el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1, este Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así como se lo digo, está escrito. En el principio era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús, la palabra viviente. Era el Verbo. Desde siempre y hasta siempre. Dice, y el Verbo era con Dios. Es decir, la palabra viva, el Verbo, estaba con Dios. Pero dejó el cielo y vino aquí a la tierra. Dice, y el Verbo era Dios, igual al Padre, igual a Dios. Por eso es que dice en Corintios, creo es segunda de Corintios, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, a las personas, los habitantes de la tierra con Él. Dios quiere la reconciliación, porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca. No es esa su voluntad. El deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente no va a ser así. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Rey Jesús. ¿Y la buena semilla cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es la buena semilla? Y qué pena, Dios mío, que el mundo esté lleno, los habitantes de la tierra, la mayor cantidad de gente, por no decir casi todos, están llenos de todo lo que el diablo hace, dice y a través de este mundo les da, y cómo se alimentan las personas que están sin Dios, de todo lo que el mundo les ofrece, de todo. Dios mío, que Dios tenga misericordia. Y por eso le rogamos a Dios que ayude, que los corazones se inclinen hacia Él. Le pedimos a Dios que tenga misericordia y que el Espíritu de mi Señor convenza de pecado, de pecado, de pecado. Hasta que no hay esa convicción de pecado en el corazón del hombre, el ser humano desprecia, ignora, rechaza esta palabra de vida. Cuando viene el Espíritu Santo, te corre el velo, te alumbra el entendimiento, te ilumina la mente, el corazón, te lo ilumina. Tú comienzas a ver la verdad como es, la verdad, pura verdad. Y comienzas a darte cuenta que has estado terriblemente equivocado
y terriblemente errado, haciendo cosas abominables. Porque antes a todo eso malo, para ti no era malo, está bien, todo está bien. Hasta que llega el Espíritu de Dios con su luz, nos ilumina y el entendimiento es iluminado y podemos comprender lo que no entendíamos, lo que rechazábamos. Ay, Dios bendito. Por eso es que, ¿cuál es la guerra que hay? ¿Cuál es la batalla? Es que el enemigo está tratando de arrebatar la buena semilla o de poner semilla inmunda, mala. Mire qué hace aquí en esta parábola. Dice que el sembrador sembró. Dice el hombre de la viña, el dueño de la viña, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero vino el enemigo, dice. Buena semilla, pero mientras dormían los hombres, los seres humanos, mientras dormían aquellos que le cultivaban su viña, vino su enemigo. Es uno solo el enemigo de Dios, el diablo, y con él todos sus demonios, esos ángeles que cayeron porque lo siguieron al diablo en el cielo. La tercera parte de los ángeles de Dios se contaminaron con la corrupción, con la suciedad de Satanás, y vinieron junto con él y fueron lanzados a los abismos, a las tinieblas. Dice entonces el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces él se refiere así a él mismo? Dice: el Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no penséis. ¿A qué se está? A él, a su segunda venida. Se está refiriendo, puede ser también al arrebatamiento, cuando vengan las nubes, y en las nubes todos sus siervos seamos arrebatados y nos unamos con él para siempre. Dice: el campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Dice: la buena semilla son los hijos del reino. ¿A quiénes se les siembra la buena semilla? A los hijos de Dios. Aquellos que de verdad reciben esa palabra en sus corazones, y sus corazones se convierten en buena tierra, donde la palabra es sembrada. Imagínense a mí, casi 3 décadas atrás, me sembraron la palabra del Señor. Tuve que usar a alguien, y todavía recuerdo y lo recordaré hasta el final, ese hombre joven que Dios lo usó. Casi estábamos ahí en edad los dos. Cuando yo lo conocí, tenía mi hogar, y él fue a mi casa, era un pintor, y el Señor usó a ese hombre para predicarme la palabra. Un hombre súper joven, unos 28 años, no sé. Y yo también estaba por ahí, 26. Y él me predicó la palabra, tal vez un puntito más, un puntito menos. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla, ese trigo que nace y crece y todo, son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, dice. Son los hijos de Satanás, aquellos que tienen solo podrida semilla en sus corazones, piensan lo malo, son odiadores, maldicen en todo tiempo, son calumniadores, son ávaros, son lujuriosos, son pervertidos o pervertidas. Estamos hablando de hombre o mujer. Son, ¿qué más? Son ladrones, son ávaros, amantes, son idólatras. Son idólatras. Como pecado de adivinación es la idolatría, dice el Señor. Es que la idolatría es como un pecado de brujería delante de Dios. Y no le gusta, dice, como pecado de adivinación. No le gusta al Señor. Porque no podemos adorar un yeso, una madera, cuando hay un Dios viviente que sostiene todo este universo, ¿verdad? Por ignorancia lo hicimos un día, pero ahora nadie puede decir soy ignorante. Nadie, porque hoy que tenemos tantos medios cómo llevar este evangelio eterno, lo que pasa es que el ser humano no quiere. ¿Por qué? Porque tienen terriblemente mala, podrida semilla en sus corazones. ¿Y qué hace el enemigo? Les arrebata. Cuando medio quieren escuchar algo del reino de Dios, el diablo viene y les arrebata rápido la palabra en sus corazones. Escucharon un momento y qué bonito eso. El diablo está ahí con sus demonios tratando de arrebatarles la palabra de sus corazones, dice el evangelio de Lucas. Arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Es la guerra que nosotros no vemos, pero que espiritualmente se está dando
En todo momento hay una batalla, hay una guerra. Mientras el Hijo del Hombre está sembrando la buena semilla, el enemigo de Dios viene y arrebata la buena semilla. Mire la guerra. ¿Y por qué les arrebata a los seres humanos que no creen todavía en el Señor la semilla, la buena palabra, la palabra de vida? ¿Por qué les arrebata? Porque no quiere que se salven, que crean y sean salvos, dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué más claridad? ¿Cómo más nos puede hablar el Señor? Nadie va a ir al infierno y le va a decir: Señor, tú eres malo al enviarme al infierno porque yo nunca supe, yo nunca me enteré, a mí nunca me predicaron. Nadie le va a decir eso a Dios. Dios es justo y sus juicios son todos justos y verdaderos. Nadie le va a decir eso. Absolutamente nadie. Ni siquiera Satanás le va a decir: eres injusto, ¿cómo vas a creer? Me vas a condenar, me vas a enviar a ese lago de fuego, a ese lago de fuego donde nunca moriré, ahí estaré atormentado para siempre. Eres muy malo, nunca me diste la oportunidad de hacer algo. No, el diablo ha tenido tanto tiempo y nunca quiso ese ángel, nunca quiso cambiar. En el cielo se rebeló y con su rebelión se fue llevando la tercera parte de ángeles y está en tinieblas, en oscuridad. Y lo único que busca este ángel, que fue un día allá un ángel de Dios, lo único que busca es destruir a todo aquello que glorifica a Dios en la tierra. Dañarlo, corromperlo, destruirlo, y de manera especial al ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza del Dios viviente. Imagínense un hombre que fue creado a imagen del Dios vivo, del Todopoderoso. Mírelo degenerado, mírelo bisexual, teniendo sexo con mujeres pero también con hombres. Ese hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, siendo un homosexual, teniendo sexo usando los órganos que Dios nos ha dado de una manera podrida, ilícita, como dice el libro de Romanos, dice: profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad por la mentira, le dieron honra y culto a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer con sus cuerpos cosas que no debían, antinatura. Y entonces dice: se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se extraviaron, se perdieron, se pervertir, está bien dicha la palabra, se pervertir. Imagínense un hombre hecho a la imagen y semejanza del Dios viviente como Jeffrey Epstein. Imagínense este hombre. Había sido creado a imagen y semejanza de Dios y destruyendo niñas, dañando niñas de 14, 15, 16. ¿Qué sabe una muchacha por alocadita, por muchas hormonas que tenga? Y más, imagínense en estas grandes potencias donde los alimentos traen tantas hormonas, que ya a los 12 años esas niñas ya están desarrolladas y todo, y están... Entonces nos damos cuenta que cuánto daño el enemigo lo único que quiere es destruir, y él no se cansa. El ejemplo más grande es nuestro Cristo Redentor, nuestro Rey Jesús. Cómo lo estuvo tentando, cómo lo persiguió. De pequeñito, recién nacido, usó a un hombre, a Herodes, cuando le dijo a aquellos astrónomos que fueron, o como dice a los magos, dicen en determinada, aunque la transcripción creo que no está muy bien, pero bueno, dice que fueron a buscar esa estrella que resplandecía allá en Oriente. Herodes dice: buscamos, dice, al rey que ha nacido. Y Herodes dijo: vayan, búsquenlo. Cuando ustedes lo encuentren, me vienen a decir dónde está para que yo también vaya y lo adore. No quería adorarlo, quería matarlo. ¿Quién estaba poniendo esa semilla maligna, perversa? Los demonios, el mismo Satanás, poniendo esa semilla, usando un rey, el rey Herodes, para perseguir, porque no lo pudo matar. Era una guerra entre el diablo, el Dios vivo, y el diablo aquí, tratando de matar a la simiente eterna, tratando de destruir. Dios le da un sueño a José y le dice: vete a Egipto con la madre y el niño, porque Herodes buscará para matarlo.
Dios rápido lo preservó. ¿Sabe qué hizo Herodes en su venganza? Mató todos los niños que habían nacido en aquellos días. Los mató a todos. ¿De dónde nació eso? Un Adolfo Hitler. ¿Y quién fue el que influenció esa mente? ¿Ah? ¿Y quién está influenciando ahora al presidente ucraniano, que ya no es ni presidente, porque ya terminó su mandato, pero continúa ahí y está llevando a su pueblo a la debacle, a la destrucción total? ¿Quién está influenciando al resto de líderes que están en guerra, que no buscan acuerdos de paz? ¿Quién influencia a los que están en autoridad en Norteamérica, en América Latina, en toda América y en el mundo? ¿Quién está influenciando a los líderes europeos? ¿Qué semilla ellos tienen en sus corazones? ¿Y cómo sé qué semilla tiene? Por el fruto que da el árbol, por el fruto que da la persona, el líder, el que está en autoridad, por el fruto que da, usted se va a dar cuenta quién lo está influenciando. O es una semilla mala que la ha sembrado el enemigo de Dios, o es un fruto bueno el que da, es una semilla buena. Entonces el árbol es bueno. Me da tristeza ver en México cómo están esos partidos, el PRIAN, Morena, cómo pelean, luchan, porque hay un partido vendido al gobierno norteamericano. Entonces ellos quieren y están peleando que vaya, intervenga Estados. Qué pena, sí que da tristeza. Son tan pobres y no se dan cuenta que el diablo los está usando, porque debemos de pararnos firmes para amar nuestra patria, sin hacerle daño a nadie, sin maldecir a nadie, sin insultar a nadie, sencillamente amar nuestra patria y entender que no invasión de nadie. No deje que nuestros problemas los solucionemos nosotros. No tiene por qué venir una persona extranjera, un gobierno extranjero a invadir, a imponernos sus leyes, para nada, porque lamentablemente lo han hecho por tantos años y no han hecho bien, pues han hecho es mal, han ido a saquear, han ido a hacer tanto daño. Entonces ya no. Yo creo que los tiempos han cambiado y creo que nos acercamos a ver tiempos muy distintos, y solo Dios sabe ahora sí cuáles son esas naciones que van a emerger y que van a estar arriba, porque todo viene de Dios. Él sabe qué pueblos, qué naciones, qué reyes, qué mandatarios, qué primeros el Señor va a usar. Dios sabe a quiénes. Esto ya no es una guerra ni siquiera aquí del hombre con el hombre. Ahora hay una influencia. Es el reino del Dios vivo estableciendo todos sus preceptos y todas sus profecías cumpliéndose, y tienen que cumplirse todas. Y es el reino de las tinieblas tratando de impedir que todo lo que Dios ha establecido se ejecute en la tierra. Es un reino de la luz que lucha y pelea con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas trata de despedazar, destruir, corromper, dañar todo lo que es de Dios, porque el enemigo de Dios es el diablo y sus demonios. No es el hombre. Tanto es así que el amor y la misericordia de Dios es tan grande para el ser humano que envía a su Hijo aquí a la tierra para reconciliarnos con Él. No es el hombre. No en vano el Señor Jesucristo oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor lo que vio es la tamaña ceguera, la ceguera en el alma, en el corazón, en la mente del ser humano. Y por eso vociferaban, y por eso gritaban: crucifícale, mátalo, arrástralo. Y por eso lo golpearon, y por eso lo coronaron de espinas y lo clavaron. Por eso le hicieron tanto daño, porque estaban ciegos, y la influencia que tenían en ese momento era satánica. El mismo diablo. Jesús le había dado tanta guerra a Satanás. ¿Cuántos demonios se postraron y nunca hicieron lo que ellos quisieron estando Jesús de Nazaret? Le pedían permiso al Señor para hacer algo. Él es el Todopoderoso. Lo persiguió de niño el diablo. Lo persigue cuando se bautizó. Estaba con hambre 40 días y 40 noches. Vino el tentador y lo tentó.
lo siguió persiguiendo a través de los escribas, de los fariseos, de los ancianos. ¿Cuántas veces lo trataban de encerrar, de acorralar para tomarlo prisionero? Crujían los dientes de odio hacia Jesucristo porque el Señor les mostraba el interior del corazón de ellos. El Señor les revelaba lo que había dentro, que solo tenían semilla, cizaña, semilla mala en sus corazones. Por eso dice el Señor en su palabra: el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, porque es sembrada en sus corazones y la reciben con gozo la palabra, y crece esa palabra y da fruto a 60 y al 100 por uno. Dice, y las cizañas son los hijos del diablo. ¿Cuánta gente hay en este tiempo? Millones y millones y millones que solo tienen cizaña en sus corazones, es decir, solo tienen semilla satánica sembrada en sus corazones. Por eso estamos predicando, por eso estamos meditando, para que la luz de Jesús, la luz de este evangelio pueda penetrar, pueda llegar a tu vida, a tu corazón, y tú seas transformado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, para que tú recibas esta salvación que es gratuita, que el Señor Jesucristo nos la ha regalado por gracia. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don divino. ¿Escuchó? Estamos aquí. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Sigue explicando el Señor la parábola. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles de Dios. ¿Escuchó lo que está escrito? Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 39. ¿Qué dice el 39? El enemigo que la sembró, la cizaña, la mala semilla, ¿quién es? El Señor lo aclara, dice, el diablo. Es el mismo diablo. ¿Por qué le estamos enseñando? Porque hay gente que es diablo, que demonio, nada. Vea, por favor, esta palabra no es mía, es palabra de Dios. Es palabra de Jesús de Nazaret. Si usted la rechaza, usted no me rechaza a mí. Usted rechaza las palabras del Cordero, las palabras del Hijo de Dios. Y tenga la certeza que si usted las rechaza es porque ya tiene cizaña sembrada en su corazón. Usted es un hijo del diablo. Usted es una hija del diablo, de las tinieblas, de la luz. Por eso aborrece. Si usted es una persona depravada, degenerado en la cama, degenerada, le gusta todos los actos aberrantes y todo, usted está con el diablo, pues. Usted está con Satanás, tiene semilla podrida en su corazón. Si usted es mentiroso, es avaro, es pervertido, es cruel, es idólatra, es mentirosa, mentiroso, usted está con Satanás. Tiene semilla satánica, tiene semilla, tiene cizaña sembrada en su corazón. Pero escuche, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra cizaña en el corazón del hombre? Y la cizaña, que es mala semilla, es podredumbre, es injusticia, es maldad, es robar, es delinquir. Toda esa semilla el enemigo la está poniendo en su corazón. La siega es el fin del siglo, cuando venga el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles de Dios. Cuando vengan los ángeles, el Señor estará en las nubes esperándonos, y vendrán los ángeles al norte, al sur, al oriente, a occidente, y arrebatarán a la iglesia del Señor. ¿Qué arrebatarán? El trigo. La buena semilla será llevado, y la mala semilla se quedará aquí en la tierra, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y arrancarán, dice, escuchó, enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesús de Nazaret. ¿A quiénes enviará? A sus ángeles, dice, y recogerán, dice, de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Van a ser sacados del reino de la semilla de trigo, de la buena semilla. Van a ser sacados estos cizañosos. Dice, a los que han sido de tropiezo para las ovejas del Señor, y también son aquellos que hacen iniquidad. Son malos, son pervertidos, son podridos y no quieren cambiar.
porque las mismas oportunidades que el Señor nos ha dado a nosotros, se las está dando a usted. La diferencia es que cuando a mí me predicaron por la gracia del Cordero, yo recibí esa palabra en mi corazón. Yo la recibí con alegría. Yo me estaba muriendo, yo estaba sola, desamparada, y cuando por un regalo divino, cuando me predicaron, cuando me hablaron, escuché el que tiene oídos para oír, dijo el Señor Jesucristo. Oiga, escuché esa palabra con el alma, con el corazón, con la mente. La gloria sea solo para Dios. Y entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo fui salva. En aquel mismo momento comenzó la luz del Señor a iluminarme y a darme cuenta que tenía una vida vacía, que mi corazón estaba herido, que mi alma estaba partida, estaba quebrantada, y que todo lo que yo había hecho había sido terriblemente equivocado, errado. Había errado al blanco, eso es el pecado. Había pecado y comencé a entender que había un Dios vivo ante el cual yo me pararía. Yo daría cuentas, que tenía que arrepentirme. Y es Dios mismo quien me guió al arrepentimiento. Eso dice el libro de Romanos. Oh, es que es Él que por su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dios nos guió, Dios nos guía, Dios me guió a mí para que yo me arrepienta y reciba el regalo que Dios me ha dado. Es la gracia divina, este regalo de la salvación. Como dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios me contriñe el alma. Y los echarán a aquellos que fueron de tropiezo y que estuvieron llenos de iniquidad. Dice el Evangelio de Mateo 13:42, dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes para siempre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí termina la parábola de la cizaña. Escuchó. Entonces dice el Señor Jesucristo: los echarán a aquellos que nunca quisieron arrepentirse, a los que fueron de tropiezo para la iglesia del Cordero, a los que persiguieron a los cristianos, a los que amaron y se deleitaron practicando iniquidad, depravación, perversión. Ellos serán echados en el horno de fuego. Ellas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí, ¿qué va a ser? El lloro para siempre, y crujirán los dientes de dolor. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Escuche bien, porque esto no es una fábula, esto no es una mentira, esto es una verdad. Esto no lo dijo un hombre aquí en la tierra cualquiera, lo dijo el Hijo del Hombre perfecto, Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. ¿Por qué nos habló tan claro y por qué nos habló con la verdad? Porque Él quería que saliéramos de la mentira. Él no quiere que vivamos por siempre en una mentira, en un engaño. Y esta es la verdad. Jesucristo dice en su palabra: entonces vosotros conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre a vosotros. Conoceremos la verdad, y esta es su verdad. Y escuchó lo que dice de nosotros: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandeceremos como el sol en el reino de Dios, en el reino de nuestro Padre Celestial. Y mire, aquí dice: y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. En el reino de Dios Padre, en el reino de Dios estaremos resplandecientes. Usted tiene dos caminos, amiga, amigo mío. O va aquí siendo de tropiezo, amando la iniquidad, la suciedad, la perversión, la idolatría, la brujería. Hay tanta gente bruja, tanta gente que practica la brujería, que aman. Hay gente ya descarada, ama las tinieblas. Marilyn Manson, toda esa gente adoradora de Satanás. Los millonarios han vendido sus almas al diablo mismo. Tal vez no todos, no sé, pero la mayoría, por dinero, por fama,
por bienes materiales venden hasta el alma, se la entregan al diablo. Mire, permítame leer este pasaje maravilloso en el libro de los Hechos. Escuche bien lo que dice. En el libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 4 en adelante. Mire lo que hace Satanás. Dice que fueron esparcidos. Todos los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio del reino de Dios por todas partes. Era el tiempo de la persecución de la iglesia del Señor. Felipe dice que descendió a la ciudad de Samaria y ahí les predicaba a Jesús de Nazaret. Ahí les predicaba. Ahí en Samaria va Felipe, este obrero del Señor, y les predica. Dice, a Cristo les predicaba ahí en Samaria. La gente estaba unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo todas las señales que hacía Felipe. ¿Qué les predicaba Felipe? Les predicaba a Cristo. Teníamos y tenemos que predicarlo a Cristo. Como dice, tenemos que predicar al Rey de Gloria. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 2. Dice en el versículo 14, y esto es lo que tenemos que predicar al mundo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién Él? Jesús de Nazaret. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él también participó de lo mismo para destruir, escuche bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así como se lo leo, está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Se lo vuelvo a leer. Este versículo 14 era lo que Felipe, dice, les predicaba a Cristo. Es lo que Felipe hacía, es lo que hacía Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, es lo que hace Silvia hoy en día y es lo que hacemos todos aquellos que adoramos a Jesucristo. Predicamos a Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A quién le vamos a predicar? Sino aquel que trajo vida, aquel que nos ha dado la salvación, aquel en quien todos nuestros pecados terminan siendo borrados, porque su sangre tiene todo el poder para aquellos que se arrepienten, limpiarlos de todo pecado, de toda injusticia, de toda maldad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, con un cuerpo humano, con un cuerpo como este. Recuerde que Jesús es Dios. Estaba allá con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Al venir aquí a la tierra, Él tenía que tomar un cuerpo pues de hombre. Y el mismo diablo tenía que ser vencido. El diablo iba a levantar su dedo. Tú has sido malo, muy malo, porque ¿quién te va a vencer si eres Dios Todopoderoso? Pero en cambio, al venir aquí a la tierra Jesús de Nazaret como hijo de hombre, el diablo no tiene por qué levantar su dedo podrido, porque Jesús lo vence no como Dios. A Dios nadie le puede quitar la vida. Jesús lo vence como hijo de hombre. Por cuanto todos participamos de carne y de sangre, Jesús también tenía que participar. Queda clarito, bien establecido, que Él fue hombre como nosotros, carne y sangre. Él fue como nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Y por qué tenía que participar de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ay, Dios mío, ¿quién destruye las obras satánicas? Él tenía el imperio, el gobierno que se lo dio, ¿sabe quién? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Escuche bien. Ay, Dios mío, Señor, Padre mío. Tomó pues Jehová Dios, estoy leyendo Génesis capítulo 2, versículo 15. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara ese huerto y lo cuidara, lo guardara. El versículo 16 del capítulo 2 de Génesis. Mandó Jehová
Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Ahora me voy al capítulo 3 del mismo libro de Génesis. Entonces la serpiente vino, el versículo 4. Entonces la serpiente vino, dice, y la mujer, vino el diablo, era astuta, dice la serpiente, más que todos los animales del campo. Este es capítulo 3, versículo 1. Y vino a tentar a la mujer. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, cuando le dijo que no podían comer porque iban a morir, ella le dijo, la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comiéremos de él, ni que le tocáremos, para que no muráis, para no morir, le dice ella. Y mire lo que le dice en el versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Cuando le dijo no moriréis, ¿sabe qué le está diciendo el diablo? Que Dios le ha mentido, que Dios es mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y conociendo el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comerlo y que era agradable a los ojos. Mira cómo presenta el pecado el diablo. Escuche que se lo venimos enseñando. Cómo se lo presenta, como cuando usted que está casada: mira a tu vecino, qué bonito que está, él es muy bueno. Tu marido, ese es rencilloso, ese no te quiere, frío, nunca te hace una caricia. Pero míralo al vecino, qué tierno es. Ay, repréndalo a Satanás, repréndalo. Dígale: diablo perverso. Y mire cómo lo presenta, ¿ve? Le dice el Dios: no vas a morir, Dios te ha mentido, lo que le estaría diciendo, ¿verdad? Dios sabe, dice, que el día que tú comas de ese árbol, dice, van a ser abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios, Dios mío. Y no es esa la lucha que Satán le ha puesto al hombre. ¿Ah? No ve la IA, la inteligencia artificial, que el diablo la usará mucho, pero Dios siempre pone su mano para glorificar su nombre. ¿Ah? ¿No se da cuenta lo que está haciendo el enemigo? El hombre que yo cuando vi eso, yo le conté de un arroz que vi en China, que lo han creado en tierra seca, desértica, polvo, así, el que hacía el reportaje levantaba y polvo, pero las ramas, las espigas estaban totalmente llenas de arroz, totalmente llenas. Era una cosa muy bonito todo, pero era una tierra seca. Clonaron el gen del arroz con no sé qué cosa y sacaron ese arroz. Con lluvia o sin lluvia les producirá arroz, pero es un arroz que parece piedra. Es un arroz que está a la mano del hombre con tantos químicos. Es un arroz que parece caucho. No me gusta ese arroz. Me gusta el arroz que mi Padre, mi Dios del cielo, Él nos ha dado. Ese arroz que necesita de la lluvia, ese arroz que necesita la tierra, y que la tierra esté con lluvia, con agua, para que produzca y germine maravillosamente bien el arroz y cualquier otra semilla. Pero yo cuando vi ese reportaje, créanme, me acordaba de la Torre de Babel. Es que el hombre siempre ha buscado él ser su propio Dios. No te necesitamos. Acá nosotros con lluvia, con truenos y truenos, nosotros producimos nuestros arroces, producimos nuestras cosas, y a ti no te necesitamos. Qué pena. ¿Sabe qué ha olvidado el hombre? Que ha ignorado que la tierra es de Dios y que solo somos mayordomos. Ay, Dios mío, qué ignorancia. Pero mire lo que le dice: tus ojos van a ser abiertos, seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahí le tiró la bomba. Esa sí que era superior a la de Nagasaki, a la de Hiroshima. Le lanzó la bomba, porque a partir de ahí todos caímos, todos nos alejamos de Dios, todos fuimos rebeldes, todos le volteamos la espalda a nuestro Dios, todos hicimos lo malo, todos prestamos nuestros cuerpos para ser muladar satánico, todos hemos hecho lo malo, todos nos levantamos contra Dios, todos aborrecimos su palabra, negamos al justo, todos crucificamos a Cristo. Qué pena, Dios mío.
Y la mujer vio que era bueno, pero no solo que era bueno para comerlo, agradable a los ojos, ay, se lo presentó la serpiente, el diablo, Satán, como usted lo quiera llamar. ¿Cómo le mostraría ese fruto agradable, rico, jugoso, madurito? No sé, Dios mío. Agradable, dice, a los ojos. Y árbol codiciable. Mire cómo esta mujer se deja engañar. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del árbol, tomó del fruto y comió. Y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué pena. Nos dejarían embarcados en una nave de miseria y de dolor. ¿Cuántos hombres han engañado a sus mujeres? ¿Cuántos hombres han golpeado, han maltratado a sus mujeres, a sus hijos? ¿Cuántas mujeres han rechazado al fruto de su vientre? ¿Cuántas mujeres están entregadas a los placeres carnales y abandonan a sus hijos? ¿Cuántas mujeres? Escuchaba a alguien que decía, si a mí me mandan mensajes que $8,000 por noche me pagan, $8,000 por noche me pagan, porque fui la sex symbol de aquí. Y $8,000 por noche me pagan. Mire, y le mostró. Mira que aquí está el mensaje: sinvergüenzas, hijos del diablo. ¿Y sabes qué dijo esta presentadora? Dijo, hay muchas chicas que lo hacen, yo no lo hago. Ni cuando era colágeno lo hice, peor lo voy a hacer ahora, dijo. Imagínense, si no razonan. Hay muchachas que sí lo hacen y que, ¿sabes? Se van a encontrar con el mismo diablo, con un pervertido que les va a querer hacer de todo, las va a destruir, las va a defondar, las va a dañar, las va a pervertir, van a salir llorando de ahí por $8,000, por el dinero. Y espérese que si le agregan un anillo de oro, dicen que por el dinero baila el perro, pero por oro y por plata baila el perro y también baila la perra. Qué pena, Dios mío. ¿Cómo se vende? Ya que la moral, ya no hay nada. Respeto al cuerpo, respeto a la vida. No hay nada, Dios mío. Alguien alguna vez me escribió, quiero conocerte, me gustaría llevarte unas maletas llenas de ropa y tú eres mi amiga. ¿Y qué es eso? Le digo, amistad, amigo con derecho. No dice los amigos hacen eso, falso. Un amigo que respeta a una amiga no hace eso. No hace eso. Solo un amigo, llamado amigo entre comillas, pero que no la respeta, puede hacer eso. Un verdadero amigo no ofrece, no hace esas ofertas. La amistad tenemos que respetarla. Y eso es lo que no hay en este tiempo. ¿Usted a quién puede llamar mi amiga, mi amigo? Porque en cualquier momento lo traicionan. Qué pena. Aquí comenzó, mire. Aquí el Dios del cielo le dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. ¿Qué nos decía Hebreos? Este libro, esta epístola de Hebreos, ¿qué nos decía? Maravillosamente bien. Dice el Señor en su palabra. ¿Qué nos decía? Dice que Él, Jesús, también participó de carne y de sangre para destruir. Por medio de la muerte Él tenía que morir. Él tenía que morir para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo, a la muerte. Dice, por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Desde cuándo él tenía el imperio? Desde aquí, desde Génesis, capítulo 3. Cuando la mujer, en vez de obedecer a Dios, y Adán a quien se le dio el mandamiento, en vez de guardar la palabra que Dios le había dado, la pisoteó y comió igual que la mujer. A partir de ahí, pero esto es lo maravilloso, esto es lo hermoso, que lo proclamo a los cuatro vientos y lo proclamo con el pecho y con la vida. La palabra de Dios dice, en el primer Adán todos mueren, pero en el postrer Adán, esto es en Jesucristo, todos viven para siempre. Adán nos dejó como herencia la muerte. Jesús de Nazaret nos dejó la vida, mis amigos. La vida. ¿Escuchó? ¿Qué hacía Pablo? Les predicaba a Cristo, dice.
¿qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. Vuelvo al libro de los Hechos. Dice, y hacía grandes señales, porque dice, de muchos que tenían espíritus malignos. Palabra de Dios, Hechos capítulo 8, el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¡Ay! Atormentada la gente. De muchos que tenían espíritus inmundos, espíritus malignos. Pregúntese usted, ¿cuántos espíritus inmundos están dentro de usted? Yo no, yo soy santo, debe estar en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Porque todos los que estamos aquí tenemos luchas, los santos de Dios, y estamos buscando santificarnos y purificarnos cada día. Los que no son la buena semilla, los que no son ese trigo, esos justos que resplandecerán en el reino de su Padre, los que no son aquellos que sirven de tropiezo, que aman los deleites carnales, la concupiscencia, los deseos de la carne. Ellos son los hijos de las tinieblas, son la cizaña, y serán lanzados al lago de fuego. Salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había un hombre llamado Simón, ejercía la magia, dice, en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, famoso. Había engañado por mucho tiempo a la gente y le sacaba el dinero. Le sacaba el dinero, llamado Simón, que ejercía la magia a punta de trucos, de magia, siguiendo al diablo y obedeciendo a Satanás, engañando a la gente, porque el engañador es el diablo. La Biblia así lo dice. Y escuche, a Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué decían? Este es el gran poder de Dios por todas las cosas que les hacía. Este es el gran poder de Dios. Ahora van a ver el verdadero poder de Dios, porque aquí lo que está es uno disfrazado de ángel de luz, porque el diablo se puede poner lana de oveja. Al final el Señor Jesucristo le quita la lana para descubrirlo, que es un engañador, mentiroso y padre de mentira. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es palabra de Dios. El libro de los Hechos capítulo 8, versículo 11. Dice, les estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado por mucho tiempo. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creyó también el mismo Simón, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito mirándolo a Felipe, el siervo de Jesucristo. Este era un servidor del diablo. Este era un servidor, había engañado, había hecho artes mágicas, y todos lo seguían, grandes y pequeños, y lo tenían como alguien grande, famoso, poderoso, hasta que llega el reino de Dios y desmantela las obras satánicas. ¿Qué dijo? Que Cristo vino para destruir las obras del diablo. Ahora verá. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los dos discípulos de Jesús de Nazaret, de los 12 escogidos. Pedro y Juan los envían a Samaria, donde estaba un despertar, un mover, y estaban recibiendo el evangelio de la gracia. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo habían sido bautizados en el nombre de Cristo, pero no habían recibido el poder, no estaban llenos del Espíritu Santo. Solo estaba Felipe, por eso hacía milagros extraordinarios. Entonces dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vinieron Juan y Pedro, les imponían las manos a las personas
¿Y sabe a quién recibían? Al Espíritu Santo. Cuando ve esto Simón, el que era mago, cuando vio Simón esto, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofrece dinero este que era mago, un hijo del diablo, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se lo obtiene con dinero. Estos son hombres verdaderamente aprobados para el reino de Dios. En este tiempo, ¿qué haría uno de los grandes apóstoles, de los profetas y de todos los que se llaman grandes ministros? Mire, el apóstol Pedro rechazó este mago o este hombre que había ejercido la magia. Dice, les ofrece dinero y les dice: dadme a mí este poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos, reciban el Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se lo obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Dios vivo. No tienes un corazón limpio. Dice, luego le dice: arrepiéntete. No lo desecha por completo Pedro y Juan. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Quién le tenía puesta esta cizaña, esta podredumbre? El mismo Satanás lo había servido por tanto tiempo con magias, con mentiras, con engaños, y ahora el diablo lo demandaba y lo tenía ahí sujeto. Pero este hombre tenía que ser liberado, tenía que ser libertado, porque ya no serviría haciendo magia mentirosa en este reino de la oscuridad, de las tinieblas. Ahora va a servir al reino de la luz. Arrepiéntete pues. Y escucha el versículo 23. Le dice el apóstol Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El discernimiento es clave. ¿Qué discierne Pedro? ¿Qué discierne? Le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tiene amargura en el alma, y como dice su palabra, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Estaba prisionero. ¿Se acuerda lo que dijo el Evangelio de Lucas capítulo 4? Porque yo vine a poner en libertad a los cautivos, dijo Cristo. ¿Qué está haciendo este hombre? Cautivo, prisionero. Porque veo, le dice, que en hiel de amargura y en prisión de maldad está Simón. Arrepiéntete. No lo desecha por completo, porque Jesús no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Porque Jesucristo no vino a desechar a nadie. Y cuando ya Dios desecha a alguien, es porque primero su misericordia, su llamamiento se lo ha hecho incontables cantidades de veces. Le ha hecho milagros, le ha hecho maravillas, para que ya no crea solo a la palabra, sino crea por ese milagro recibido. Simón le respondió: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que has dicho venga sobre mi vida. Nada de esto que tú has dicho venga sobre mi vida. Dios penetra hasta lo más íntimo del corazón, y por ese corazón Dios nos va a juzgar. Sí, mis amigos. Y aquí está penetrando el Dios del cielo al corazón de este hombre. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de usted, mi amigo, de usted, de todos los que habitan aquí en la tierra. Este hombre piensa que con dinero el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados, y no es así. No es así. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos como Simón hay en este tiempo, amigo? ¿Cuántos que ejercen brujería, magia, espiritismo? ¿Cuántos santeros hay, Dios mío, en nuestro medio de comunicación, aquí en los que son aquí en el país? Hay gente que es presentadora de algún programa, algo. Ellos han confesado con su boca: yo soy santero, sin entender
que son hijos de las tinieblas. O tal vez lo entienden. Tal vez fueron un día cristianos y ahora se vendieron al poder de las tinieblas. Que Dios tenga compasión, de verdad que sí. Que Dios tenga compasión de nosotros, Dios mío. Que Dios nos ayude en todo tiempo. Arrepiéntete, le dice. Pero yo me sorprendo, ¿no? Dice que Simón, cuando vio todo lo que hacía Felipe, le creyó. Mire, dice y fueron, se bautizaban. También creyó Simón mismo. Pero qué pena. Una cosa es creer de labios y otra cosa es creer de corazón. Y aquí está el ejemplo. Habiéndose bautizado, se había bautizado, estaba siempre con Felipe y veía. ¿Qué es lo que lo cautiva? Que él veía que estos tenían más poder que él. Que él hacía cosas con engaños, con trucos, con mentiras, pero que estos hacían milagros sin ningún engaño. Imponían las manos y el poderoso Espíritu Santo venía sobre las almas, sobre los hombres y mujeres que creían y que eran bautizados. Y se maravilla y trata de comprar el don de Dios con dinero. Tú no tienes, le dice Pedro, tú no tienes parte. Dadme este poder para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se lo obtiene con dinero. Una cátedra para los que ahora sirven a Dios por dinero. Por dinero. Créame, en mi humana debilidad le habré podido fallar a mi Señor. Pero por dinero, venderme, entregarme, cobrar para ir a servir a mi Señor al lugar donde Él me envió, jamás, nunca. Inclusive se predicaba en las plazas, en las calles, más otros grupos, porque yo llego en ese despertar. Predicaban y ¿sabe lo que ocurría? Pasaban su bolsa pidiendo dinero. Cuando yo soy levantada por la gracia del Cordero, entonces los hermanos hablaban conmigo y me dijeron, les dije, jamás, nunca pediremos dinero. Vamos a predicar, ñaña, pero los pasajes, el agua, todo que nos tenemos que beber, a veces fuerte el calor, el Señor nos proveerá. Y así se cumplió. Nosotros servimos al Dios viviente. Se cumplió como yo lo dije. Y que por la gracia de Dios, como yo era la evangelista, la unción estaba sobre mi vida, tenían que someterse. Me obedecían. Nunca pediremos. Y soy yo, levanto mi mano, cualquiera que me pueda acusar, que me acuse. Nadie me va a acusar sobre la faz de la tierra. Nadie. Que yo les pedí dinero, que yo fui a predicar cobrando, nunca. Me llamaron, me enviaron cartas, me preguntaron cuánto cuesta traerla, cuánto cobra usted para traerla y que venga a predicarnos. Y usted, ¿por qué me pregunta eso? Le dije un día a un pastor. ¿Por qué me pregunta usted eso? No, me dice, hermana, disculpe, es que todos cobran. Usted lo dijo todos, pero yo no soy todos. Yo soy una sierva del Señor. Soy una mujer de Dios. Y a mí me enseña la palabra de Dios que lo que de gracia recibí, de gracia lo entregue a los demás. A mí no me llama mi Señor a cobrar, porque el obrero es digno de su salario. Y si mi Señor no los usa a ustedes para bendecir mi vida, Él sabe de dónde me envía la bendición. Pero yo los sirvo a Él. Y yo camino con Él. Así es que no son ustedes. Si el Señor no quiere que ustedes me bendigan, no serán ustedes. Y si el Señor les pone que ustedes me bendigan, ustedes me bendecirán. Pero lo importante es sujetarnos a lo que el Señor nos dice en la palabra. Todos cobran. Eso es un manual que lo creó el hombre, pero eso no está escrito en la palabra de Dios. Le dije, eso no está escrito. Le dije, querido pastor. Y cuando alguien venga a usted y le venga a cobrar, yo no lo invitaría. Yo no la invitaría, porque para mí está podrido ese vaso. Está corrupto ese corazón. Ahí está Simón. Aquí está Simón. Está corrupto, está podrido, y yo no lo invitaría, porque ¿qué semilla me le va a sembrar a las ovejas? Yo no le pagaría y no lo invitaría. ¿Sabe por qué lo invitan? Le dije, porque tienen buen verbo, hablan bien bonito, tal vez hasta mucha teología, y le encanta eso. Habla bien, brinca bastante, transpira mucho y con la lengua convence a la gente. No, señores,
no es mi lengua, no es mi verbo, no es mi hablar. El que tiene que convencer de pecado es el Espíritu de Dios. Y si yo no voy con el poder del Espíritu Santo, en vano es cualquier cosa que yo haga. Porque cualquiera que se salve estará su fe basada en lo que yo le dije como mujer, como ser humano, pero no en el poder del Espíritu Santo. Y no es así. Tenemos que buscar caminar con el poder glorioso del Espíritu de Dios. Mis amigos, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Rápidamente esto me lleva a Deuteronomio 29. Escuche el versículo 18. Dice así: no sea que haya entre vosotros, está recibiendo Moisés la renovación del pacto que Dios hace con Israel ahí en Moab. Está recibiendo ahí, todo el Dios le está entregando, está renovando el pacto después de tanta rebelión de Israel. Dios está renovando su pacto con el pueblo hebreo. Y le dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, de esas naciones paganas que adoraban tantos dioses falsos. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca amargura y el ajenjo. ¿Escuchó? Es palabra de Dios. Dice: cuidado, no vaya a ser que haya en medio de vosotros uno que quiera servir a todos esos dioses paganos de todas las naciones. Tienen que cuidarse. No sea que en medio de vosotros haya alguien que tenga raíz que produzca amargura y el ajenjo, que produzca amargura en sus corazones. Lo que tiene Simón, este mago, lo discierne rápido el apóstol Pedro y le dice: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruégale a Dios. Le dice el 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad yo veo que tú estás. Necesitas ser liberado, no lo desecha por completo. Todo lo contrario, le dice: arrepiéntete, le da el camino. Arrepiéntete de corazón. Te bautizaste, recibiste a Jesucristo de labios, pero no de corazón. Le has pertenecido al diablo, haciendo tanta mentira y tanta magia, tanto engaño. Ahora necesitas ser liberado. El poder de Jesucristo te libertará si tú te arrepientes de corazón. Sería lo que le está diciendo el apóstol Pedro: arrepiéntase y arrepintámonos todos. Termino, mis amigos. Escuche, primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche bien, primera de Juan, capítulo 5, versículo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno, el diablo, no le toca. Estoy segura, por eso camino segura en esta tierra. Mientras yo no le abra puertas al pecado, al diablo. Pero mire lo que dice bien: el maligno no le toca, porque Dios nos tiene bien cercado. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Palabra de Dios, primera de Juan capítulo 5, versículo 19. He leído el 18 y el 19. ¿Escuchó el 19? Sabemos que somos de Dios, la seguridad está en mi corazón. Dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los habitantes de la tierra detestan la palabra de Dios, no miran la sana doctrina, no miran nada, aman
lo que el mundo les ofrece. ¿Y quién está en el príncipe de este mundo les está ofreciendo? ¿Y qué les ha puesto en el corazón? La mala semilla, la cizaña. Aman y adoran todo lo que el mundo les da. Nosotros adoramos, amamos, seguimos, caminamos cada día con Jesús de Nazaret. Porque los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. No, señores, no practicamos el pecado. El enemigo no nos toca porque Dios nos guarda. El Señor nos guardará. Los amo, mis amigos. Sabemos que somos de Dios. Hay una convicción en nuestros corazones. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder de las tinieblas. Arrepiéntase. Así como Pedro le dijo a Simón, ahora yo se lo digo a usted, amiga, amigo y hermanito, hermanito que te llamas cristiano y estás podridito de corazón, arrepiéntete, porque es grande la condena que viene para ti. Lee las Sagradas Escrituras. Doblemente serás juzgado, azotado, doblemente, porque conociste la verdad, pisoteaste esa verdad. Nosotros seguiremos marchando con Jesús de Nazaret. Arrepiéntase. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque en prisión de amargura, en hiel de amargura, le dijo Pedro, veo que estás. ¿Cuántos están atrapados, prisioneros del odio, de la amargura? Y mi país fue testigo. Y veo los Estados Unidos, les dije en la última meditación, la copa que nos dieron a beber, ahora la están viviendo ellos. Porque no se puede, no solo a nosotros, a cuántos pueblos, cuántas guerrillas internas provocaron en tantos pueblos. Ahora lo viven ellos y solo Dios conoce el desenlace de todo lo que va a ocurrir. Nos da pena porque siempre amamos esta nación y la seguimos amando. Y yo no creo que sea el pueblo, yo creo que es como la estructura, la política, es los que gobiernan, que a veces pienso que hasta los mandatarios son como títeres. Que Dios tenga misericordia, que Dios lleve a esta gente a reflexionar y que entiendan, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, dijo Jesús de Nazaret. Nunca vi tanto odio para un mandatario y que se expresen tan horriblemente. Siempre han habido odios, pero de la forma como se expresan los mismos de su pueblo, los mismos ahí. La guerra es adentro con ellos, la división es entre ellos mismos. Eso nunca lo vimos. Dios tenga compasión. Seguimos orando y esperando que nuestro eterno Redentor venga. Un beso y un abrazo para todos. Y usted depende, ¿quiere estar bajo el maligno o quiere estar bajo Jesús de Nazaret, nuestro príncipe santo, a quien adoro y espero? Un abrazo para todos. Que Dios bendiga al pueblo del Señor y que Dios bendiga a mis amigos, a mis amigas. Un abracito. Antes que me digan que me quite los lentes, me los voy a quitar, ¿ya? Un beso. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey Jesús de Nazaret. Gloria a su Espíritu.